Empezamos el segundo capítulo de Arte en Cuarentena. En esta ocasión tengo la suerte de poder entrevistar a Alanis, que es, yo creo que ahora mismo uno de los artistas que trabaja en el espacio público, en el entorno de los murales especialmente, pues que más caña están dando. Y como prueba de ello, voy a incluir en este instante, voy a parar el vídeo y os voy a incluir unas cuantas imágenes de obra de Alanis. Bien, empezamos la entrevista preguntándote cómo llevas la reclusión con todo este tema del coronavirus, dónde te ha pillado, dónde estás, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien, estoy en Berlín, me ha pillado por suerte en una situación bastante cómoda, puedo trabajar, tengo un espacio, no me puedo quejar sinceramente, sí. Vale, o sea que te ha pillado bien. Ya. Oye, vamos a empezar un poco. Yo tengo ganas de preguntarte también, aparte de eso, saber cómo estabas, si estabas bien, ya veo que tienes buena cara. Tenía ganas de que me contaras un poco acerca de tu trabajo, ¿vale? Yo desde que Sí, te conozco, lo que he ido viendo es que cada vez tu obra pictórica es más y más grande, por lo general, y que cada vez, o sea, vas como afinando más y más en todo lo que vendría a ser el terreno figurativo. O sea, a sí. nivel de proporciones, luces, sombras, escalas, todo, cada vez se te ve como con más dominio, más control. Ujú. La pregunta es, ¿por qué en un momento dado empezaste a pintar en la calle? ¿Por qué has sido de estos artistas que han salido del estudio y han empezado a pintar fuera? Empecemos por ahí. Yo creo que como muchos, creo que la inspiración más grande llegó de parte de Blue, ¿no? Que Blue fue como, sí. Y otra gente, a ver, tú fuiste uno de mis referentes también del inicio, ya desde Argentina, sí, por el flicker que se veían las cosas. Y sentí, o sea, lo bueno en mi cabeza fue que tú pusiste un parámetro, ¿sí? Para mí, que me sentía, me daba la libertad como de expresarme, como yo siempre lo voy a decir, lo primero que pensé es, puta, si este tío pinta esto, pues yo también puedo, ¿no? En el sentido de que tú eras libre al expresarte sin tapujos, sin censura. Y eso que me dio la libertad, y por sobre todas las cosas que siempre creo que vino de por sí dentro mío, ese sentido de comunicación con el público, ¿no? Que es el espacio público, te da eso, ¿no? Y la exhibición inmediata, ¿sí? La posibilidad también de transmitir mensajes, ideas, que eso era lo que me gustó del street art, ¿no? Todo ese conjunto completo. O sea que fueron varias cosas. Creo que fue, por decirlo de alguna manera, fue mi parte utópica, casi idealista, que me llevó a pintar en la calle, ¿no? Ujú. Esa necesidad de decir, transformar el mundo, cambiarlo. Mm. He visto que has hecho un montón de colaboraciones también con un montón de artistas. Hasta ahora, de toda la gente con quien has pintado, ¿hay alguien que te haya gustado especialmente trabajar con él o con ella? Sí, los niños. Me gusta trabajar con los niños. Sí, o sea, de street artist siempre se puede aprender si trabajas con colegas, pero las mejores colaboraciones son con los niños, porque los niños no tienen ningún filtro a la hora de expresarse. Ujú. Entonces, la libertad pictórica que tienen los niños es superior a cualquier otro genio pictórico. Qué bueno, tío. Y de todos Sí. los sitios donde has estado pintando ahora mismo, ¿hay alguno donde hayas disfrutado también especialmente? Bueno, en sitios en general, dices tú. Sí, de países, porque como te lo digo porque sé que has viajado mucho, he estado Sí. siguiéndote en tu cuenta de Instagram, que por cierto luego también la voy a dejar aquí en el vídeo para que la gente que quiera pueda ver tu trabajo y pueda seguirte. He visto que has estado en India, donde vi unos murales flipantes que me encantaron. De hecho, ya te escribí que me parecía que estaban muy bien aquellos murales que hiciste. Pero a la vez has estado también en Tulum, en México, sé que has estado, bueno, en Berlín, que es un sitio en el que estás habitualmente. De todos estos sitios, ¿hay alguno que te haya llamado la atención? Y de todos ellos, ¿qué rescatarías? O sea, por ejemplo, por ejemplo, de India, ¿qué Sí. te llamó la atención de India?
Mira, al final creo que cada sitio tiene su cosa positiva, ¿no? Es como también como vivir. También eso de viajar tiene referido al tema de buscar el lugar perfecto para vivir. Y no existe el lugar perfecto para vivir. Todos los sitios tienen cosas positivas y negativas. Lo mismo con los espacios para pintar, ¿sí? Eh, India es muy interesante en el sentido de que hay mucho para absorber, ¿sí? Pero también te demanda mucho por esta absorción de información que tenés constante, o sea que sí, requiere demasiado. En ese sentido, quizás es desgastante, te- porque si bien te inspiras, pero también te cansa la cantidad de información que recibes. Tulum es un lugar increíble, pero no es increíble la forma en que lo están tratando y cómo se está destruyendo y la forma de destruir la naturaleza. Yo diría que Berlín me encanta, siempre va a ser como mi hogar, ¿cierto? Mi segundo hogar, por muchas razones, sobre todo es que es tan fácil pintar, a veces sin permiso. Y Tailandia, digamos que Tailandia es de mis lugares favoritos, tengo que decir, por el balance de naturaleza, libertad, espacios para pintar, ¿sí? Y buen tiempo. O sea, Yeah. Tailandia, ¿crees que ahora mismo sería como uno del el sitio ahora mismo que quizá dejando de lado el hecho de que todos tienen sus pros, sus contras y tal, pero quizá Tailandia es como el que te veo un poco como que te hace más tilín, ¿no? Con el que te gusta un poco más o qué? Personalmente sí, porque me gusta la naturaleza, a ver, quién no le gusta el mar, quién no le gusta unas playas hermosas, sí, la comida deliciosa, económica. Igual sí recomendaría a muchos artistas que vayan a la India, porque la India se viene, es un país que está creciendo mucho, se está desarrollando económicamente, o sea que puede también ser una muy buena inversión para artistas que buscan nuevos mercados ir a la India, Mm. ¿sí? O nuevos espacios de creación. Y cuando empezaste a pintar, o sea, digamos que ha habido toda esta evolución, o sea, hablabas antes de que te apetecía como poder expresarte, comunicarte con la gente, esta sensación de libertad, de no tener que rendir cuentas a nadie y tal. ¿Cómo ha sido luego cuando has tenido que empezar a moverte también dentro de lo que vendría a ser el show business del arte? Las galerías, el tener que vender obra, todo este rollo, ¿cómo lo llevas? Sinceramente, no tengo una buena experiencia con respecto a galerías, ¿sí? Mi experiencia personal no ha sido muy buena. Podemos decir quizás yo no estaba listo o las galerías no estaban listas, no lo sé. Eh, pero creo que en este momento me estoy poniendo bastante firme en el hecho de la producción independiente, ¿sí? Y el hecho de que los artistas puedan comercializarse independientemente sin depender de galerías. Creo que me parece que eso es lo que deberíamos defender, porque si tengo que criticar algo del street art es que el 80% diría de los street artists simplemente son artistas que vieron la beta para ser famosos dentro del street art, ¿sí? Pero que a la hora de comercializarlo se convierten en cualquier, o su actitud es similar a cualquier artista de arte contemporáneo que lo único que quiere es facturar, ¿sí? No hay nada de malo en eso, ¿sí? Pero yo sentí que desde el inicio del street art se trataba de una cosa diferente. Justamente se trataba de romper esas estructuras. Porque claro, nos volvemos famosos o nos volvemos conocidos o nuestra obra se difunde a través del arte en la calle, pero a la hora de comercializarla seguimos utilizando herramientas precarias y antiguas que son demasiado viejas como las galerías, como las ferias de arte, y al final la rebelión o la revolución que este street Mm, art traía queda en nada, ¿no? Porque todos o muchos street artists a la final solamente quieren hacer pasta, ¿no? Que no hay nada malo, no, o sea, tenemos que sobrevivir y todo, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, yo quizás por naif, por utópico, buscaba una cosa diversa, ¿no? Una revolución en esto. Pero bueno, seremos mm. unos pocos. Yo te confirmo dentro de mi grupo. Yo creo Y que estás dentro de... de artistas, mira, te voy a hacer una pregunta un poco así como más jodida, ¿vale? ¿Hay algún artista que digas, es que este tío o esta tía no me gusta nada, esta persona no me gusta nada, o su obra o él o ella como persona? Mira, no sé, me ha surgido a preguntarte esto. Mira, ¿sabes qué? No puedo decir nombres, sí, porque sinceramente no tengo nada personal en contra de alguien, ¿no? O sea, es como, no me desvelo por pensar en otros street artists, ¿no? Sí hay actitudes que no me gustan, pero ya te lo dije, ¿no? Y eso, el que se quiera hacer cargo de eso, pues bienvenido sea, ¿no? Me molestan los artistas que no son consecuentes con su intención, que han utilizado la calle simplemente para una plataforma, para saltar luego dentro de lo que es
este mundo, digamos, ficticio y completamente separado de la realidad que es el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Mm. Elitista y vacío, casi plástico, ¿no? Como de, sí, como el Art Basel en Miami, ¿no? Es como digo, eso representa todo lo que no debería ser el street art, sin embargo, muchos street artists, y tú también lo has hecho, han ido al Art Basel para... ¿Tú no has ido al Art Basel? No, ok, tú no has estado, no me equivoqué. No, No, mira, pero... en un Mm, viaje que hice con mi hijo a Costa Rica, ujú. paramos en Miami y vi Art Basel. Lo vi. No, lo viste, eso me refería, que lo viste. Entré Sí, sí. un día, porque además costaba un Eso pastón. es lo que me recuerdo. Mi Sí, sí, hijo sí, sí. dijo, ¿qué cojones hacemos aquí? Yo le dije, tienes toda la razón. La Y nos verdad, pasamos el la día en verdad. la playa dando de comer a las gaviotas. O sea, ni feria de arte ni hostia, no, no, no nos gustó nada. Y esa fue No, mi no, experiencia en Art Basel, en sí. Miami. Claro, eso es lo que me acordaba. Sí, sí, eso es lo que me habías contado. Bueno, eso, sí. Así que no puedo dar nombres, ¿no? Mm. No tiene sentido, no Nada. creo. Bueno, no sé por qué, me apetecía. Es como de repente pensaba, hostia, ¿habrá alguien que a la Niz que igual que diga, mira, este tío no lo trago? Es que O me cuesta no me gusta pensarlo. cómo pinta tal. Porque normalmente siempre se suele preguntar, ¿cuál es tu referente? ¿Qué artistas te gustan? Y todo es como Ah, muy. no, bueno, mira, te puedo decir un caso muy puntual. Me molestó muchísimo, y eso me la suda, a nadie le importa realmente. Telmo Miel haciendo que me encanta su obra, me encanta su técnica, pero me molestó cuando pintaron un mural dedicado o contratado por el ejército, ¿sí? Por un grupo de infantería en Holanda. Eso me molestó porque personalmente yo creo que el arte justamente debe ser en contra de la guerra y no como una herramienta para soportar eso. Eso me molestó, tuvimos una discusión en Instagram, me borraron los comentarios, le molestó lo que dije, ¿sí? Me borraron los Vaya. comentarios porque era demasiado fuerte, pero nada, ni tampoco tengo nada en contra de ellos, simplemente fue una actitud que me pareció que no correspondía con lo que yo intento y con lo que me gustaría pensar lo que el arte es, ¿sí? Mm. Y me dio un poco de miedo porque mucha gente sigue a estos muchachos, entonces mucha gente va a ser influenciada por esto, ¿no? O sea, al ¿Cómo has final dicho que se somos llama? Telmo Miel. tenemos miedo, sí. Telmo Miel. Somos No lo difusores de conocía. cultura, somos difusores de, de conocimiento para muchos jóvenes, muchos niños, entonces también hay que ser un poco responsable de lo que uno pone ahí. Mm. A ver, no digo que soy un ejemplo, pero bueno. Ya, ya. Bueno, te entiendo. ¿Y cómo te ves dentro de, yo qué sé, 5 años? ¿Dónde te ubicas? ¿O qué te gustaría estar haciendo? Sinceramente me gustaría ver, y vamos con la pregunta más loca, ¿no? Como decir, con un sueño el más loco que pueda ser. Me gustaría sinceramente cambiar la forma en la que se maneja el mercado, ¿no? El sentido del street art, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy empezando a plantear la idea de que en vez de vender, por darte un ejemplo, impresiones o prints a precios de 200, 300 euros, de 20 cantidad, de 20 unidades, ¿por qué no empezamos a plantear del hecho de vendamos en mayor cantidad a menores precios, ¿sí? Para que también la gente que realmente quiera tener una obra lo pueda hacer, y aunque no les dé el dinero. Gracias al Internet, ¿sí? Hoy en día, o a su teléfono, la gente se está educando visualmente de una manera muy rápida, ¿sí? Esa Mm. gente, ¿sí? Son también futuros clientes, gente que puede consumir, ¿sí? Pero que no tienen los recursos. ¿Por qué negarles esta posibilidad? ¿Sí? ¿Por qué no apuntar también a un mercado mayor, que es la gente? Que es lo que pasó con la música, con la industria discográfica y la creación de disco para grabar, ¿sí? La música dejó de ser algo de élite y se volvió popular al punto de que todo el mundo tenía sus CDs, todo el mundo tenía sus cassettes, porque eran fáciles de comprar, eran económicos, el alcance de la mano. Lo mismo tiene que ocurrir con el arte. Debemos crear un arte que llegue a mayor cantidad de gente, ¿sí? Ujú. Por menor costo, porque también esta gente tiene el deseo de tener una pintura en su casa, tiene el deseo de tener una obra original de un artista. ¿Por qué no lo pueden hacer? Quizás este sea el futuro, no lo sé. Me tiro por ese lado. ¿Cuál es tu sensación respecto a la situación del street art a nivel global? O sea, ¿te gusta como la escena, como la dirección que va tomando? ¿No te gusta? ¿Qué opinas? No sé.
Yo creo que es a ver, como me gusta o no me gusta, eso es relativo, ¿no? Yo creo que es un buen momento justamente para personas como yo, como tú, como otras que quieren hacer sus propias iniciativas, para utilizar este boom, esta ola, sí, en nuestro favor, sí. Ujú. Y, y hacer cosas, proyectos independientes, desarrollar, sí, posibilidades sin esperar a que otro venga y te las dé, porque muchas veces yo me pongo dentro de ese error que cometí. Uno crea y espera que uno le venga un galerista venga a golpear la puerta o que te den posibilidades en festivales, pero cuando te das cuenta la cantidad de artistas que están saliendo, la cantidad de artistas buenos, la calidad que hay allá afuera, se hace difícil, ¿no? Y a la fin da la sensación que son siempre los mismos. Pero si creamos nuestras propias cosas, quizás puede haber más posibilidades para todos. Pues Que sí. sea un Oye, buen momento. pedazo de entrevista. Yo creo que Sí, está genial. Mira, 16 minutos, muy bien. perfecto. Normalmente a la gente que entrevisto me gusta darle la oportunidad, si quieren preguntarme ellos algo a mí. Si Sí. es que quieres, si hay algo que te apetezca preguntar, pues aprovecha. Ahora es tu momento. Te lo digo así de sopetón, sin haberte dado tiempo a preparártela. Sí. Y si no, no pasa nada, ¿eh? Que ¿Cómo tranquilamente. estás? Esa es la pregunta. ¿Cómo ¿Cómo estoy? estás? ¿Cómo te sientes? Pues 3 horas más tarde, Ray hablando ahora ahí, una pea. Pues a ver, estoy bien, estoy bien. La verdad que un poco preocupado con todo lo que está pasando. Por Ujú. otro lado, estoy con este proyecto, por ejemplo, de entrevistar a gente que conozco y que es una suerte para mí tener amigos que hacen un arte tan guapo y que me gusta tanto, y poder tener acceso a ellos y poder entrevistarles y poder, pues eso, como ahora contigo, tener una charla como de amigos y, hostias, como eres un artista, joder, que está haciendo un trabajo muy guapo, ¿no? Ahí En ese vamos, aspecto, esperamos mejorar. este proyecto me gusta, me ilusiona. Me gusta también lo que estoy haciendo con lo del canal de YouTube. A nivel de salud, he estado, tío, llevo un mes, he estado constipado que te cagas, todavía me llevo no sé Sí. cuántos días con este grano aquí, que no hay manera de quitármelo, con mocos, tal, pero hoy es el primer día que ya empiezo a poder como respirar un poco mejor, o sea, que estoy un poco Hay más... cosas que, Sí, y en hay general cosas estoy que bien. O sea, creo salir. que puedo decir que no me puedo quejar. O sea, para tal como está ahora mismo el mundo y con todo lo que está pasando y la que está cayendo, doy gracias de que tengo mi familia cerca, tengo un sitio donde poder cobijarme. Hasta ahora tengo más o menos comida. Ya Ujú. veremos dentro de un mes dónde coño estaré. Pero bueno, por ahora, como para ir al día, voy tirando. O sea que bien, contento. Pues nada, Positivo. tío. Bien, Muchas gracias por dejarme a que ti. te entreviste. Y nada, todos los que nos estén viendo, pues gracias por estar ahí. Ya sabéis, lo que como buen youtuber, pues dale al like si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete si no estás suscrito. Y nada, y nos vemos pues en el próximo vídeo, que espero que sea muy pronto. Un fuerte abrazo, chao. Oye, una cosa más para todos aquellos que nos estén viendo, es que ahora luego estaba hablando con Emma y le he dicho, oye tío, ¿tú no has sacado un libro? ¿Qué pasa con ese marketing, con esa capacidad de venderte, tío? Y nada, le he dicho, vete a buscar el libro y muéstralo para la gente que nos esté viendo, que sepan que te acabas de publicar un pedazo de libro. A Míralo. ver, pedazo, que luego lo vean ellos a eso, lo del pedazo. No, pero que sí, estoy feliz, la gente ha respondido bien. Sí, Yo qué creo que guay. sí está muy bien, es bonito. A mí me gusta, y eso que soy bastante crítico. Bueno, qué bueno, tío. Oye, ya sabes, si te apetece, cuando tengas un web momento, Económico, envíame uno. 20 euros para toda la gente. Vale. Envíame alguno, anda, envíate. Te mando uno, sí, sí, Nada, sí. bueno, sin compromiso, ¿eh? Si no puedes, no pasa nada. Seguro. No, Bueno, con pero lo que voy placer. a hacer, si te parece, Alanit, es voy a poner en la descripción del vídeo un enlace. ¿Tienes alguna tienda online o cómo vas para venderlo? ¿Cómo estás haciendo? Me pueden mandar un email y yo Un se los email. envío. Vale, perfecto. Pues Sí, venga. Pues pongo ahí también tu email y que directamente que te escriban o lo que sea. Venga, perfecto. genial, tío. Pues ala, ahí queda dicho. Que los que os Eso. apetezca profundizar y ver todos esos pedazos de murales que tiene Emma hechos y queráis tener el libro, pues nada, que tenéis esa opción, ¿vale? Ahora, venga, ahí queda. Un fuerte abrazo. Chao. Abrazo.